Buenas tardes, mi nombre es Salazar Quispe Mauricio Alejandro y con mis compañeros hicimos el informe de auditoría sobre la evaluación del control interno en base al modelo COSO 2017 para la empresa Cerro Verde, el cual sería nuestro trabajo final para el curso de control interno. Primeramente, empezaré hablando sobre los objetivos de nuestro informe, en el cual es realizar un análisis exhaustivo sobre la evaluación del control interno de la empresa Cerro Verde, ya que esta es una de las empresas mineras más importantes de nuestro país. El enfoque del análisis está centrado en dos procesos claves dentro de las operaciones de la misma, que sería la gestión de la cadena de suministros y de la producción minera. Este también tiene el fin de identificar los principales riesgos asociados en estos procesos y proporcionar recomendaciones claras y efectivas para mitigar dichos riesgos. Todo esto bajo el marco del modelo COSO RM 2017, el cual proporciona una metodología integral para la gestión de riesgos. Este informe será entregado a la alta dirección de la empresa con el propósito de garantizar que los controles internos sean suficientes y eficaces, lo que permitirá a Cerro Verde seguir operando de manera eficiente y competitiva, minimizando las pérdidas y aprovechando las oportunidades en el entorno empresarial. Continuando con los antecedentes, la empresa Cerro Verde es una de las mayores empresas mineras de cobre en todo el Perú, con una capacidad de producción anualmente de aproximadamente de 1 millón de toneladas de cobre. La minería es una actividad intensiva en recursos y capital, y cualquier difusión en los procesos operativos puede tener efectos significativos en los ingresos y la reputación de la empresa. Debido a esto, la compañía enfrenta riesgos que van desde aspectos operacionales estratégicos hasta financieros. La correcta identificación, evaluación y mitigación de estos riesgos es esencial para mantener su posición competitiva en el mercado global. Como hablé de los dos riesgos, el primero sería la gestión de la cadena de suministros. En este proceso se incluye la planificación, adquisición, almacenamiento y distribución de los insumos necesarios para la actividad de producción minera. En este proceso es clave para garantizar que las operaciones no sufran interrupciones por falta de material o fallas en la entrega. Y finalmente la producción minera, que en este proceso involucra la extracción y procesamiento del mineral, en este caso el cobre, es una gestión eficiente para un proceso crucial para maximizar la productividad y mantener la rentabilidad de la operación. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yasmín Yuriko Swan y el día de hoy me ha tocado presentarles lo que son los resultados en base al COSO 2017. ¿Sí? Nosotros hemos considerado que los procesos críticos más importantes de la empresa Cerro Verde es la gestión de la cadena de suministros y la producción minera. ¿Sí? Dentro de la gestión cadena de suministros, como bien sabemos, es un proceso importante para la empresa ya que si los insumos correspondientes para la producción se podría ver afectada la empresa y provocaría retrasos en lo que es la producción del cobre y los subproductos. Dentro de la producción minera es el proceso principal o central de la empresa Cerro Verde. Como bien sabemos, la empresa se dedica a la extracción y a la fabricación de lo que es del cobre y subproductos como tienen el molibdeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin una producción minera se podría haber afectado en la competitividad a nivel global, ¿no? Que tiene la empresa, ese Roberto. Nosotros hemos identificado y evaluado los riesgos y hemos considerado cuatro riesgos que afectan tanto al proceso de la cadena de suministros como a la producción minera. Dentro de la cadena de suministros tenemos el riesgo operacional, que son los retrasos en la entrega de los insumos. Como criterio hemos puesto la dependencia de los proveedores, ya que pues la empresa muchas veces para los insumos depende lo que es de ciertos proveedores que uno ya tiene fijos, pero en algunos casos esos proveedores nos podrían fallar y entonces esto podría afectar la adquisición de los insumos. La causa pueden ser los factores externos, como factores logísticos o un mal manejo del stock de los insumos, ¿no? De los suministros. El efecto podría ser la interrupción de los procesos, como ya les expliqué anteriormente. Una interrupción en la entrega de procesos nos podría afectar en la competitividad a nivel global, ¿no? Y pues como controles nosotros hemos considerado la diversificación de los proveedores. A más proveedores también nosotros podemos generar esa competencia de proveedores y de repente reducir costos, ¿no? Los riesgos, tenemos el riesgo estratégico, que es el incremento de los costos de los insumos.
Como criterio tenemos la vulnerabilidad de los insumos claves. Como bien sabemos, los insumos generalmente siempre tienden a subir los precios, como que a bajar, pero generalmente nos afectaría mucho si es que los precios se elevan, porque siempre son, los precios nunca son estáticos, ¿no? Entonces, eso sería un riesgo que se correría, ¿no? La causa es el aumento de la demanda de los minerales y de los insumos principales que tiene la empresa. El efecto es el incremento de los costos, tanto operacionales, que generaría, ¿no? Un problema en la competitividad con otras empresas del mismo rubro. En los controles, nosotros hemos considerado aplicar lo que son los contratos a largo plazo. Esos contratos a largo plazo nos podría ayudar que pues se mantenga un precio estándar con ciertos proveedores durante un cierto tiempo en el cual no nos varían los precios. También hemos considerado como otros controles el manejo de lo que es el stock de inventarios o proyectarnos, ¿no? Como quien dice, si nosotros sabemos que ciertos insumos nosotros los utilizamos a 6 meses, podemos nosotros proyectarnos a comprar ese producto a un precio bajo y ya, pues no, ya si es que el precio varía o no, nosotros tenemos stock de ese producto. Ahora, dentro de los riesgos de producción minera, tenemos el riesgo operacional, que son las fallas del equipo de extracción. Como criterio hemos puesto de repente el uso intensivo de las maquinarias o el mal manejo de las maquinarias de extracción. La causa puede ser un desgaste natural o como también un mal manejo de las maquinarias, ¿no? El efecto pueden ser unas paradas inesperadas de la producción, lo que nos afectaría rotundamente en lo que es con los clientes, ¿no? Los controles, dentro de los controles somos el sistema de mantenimiento preventivo, las capacitaciones al personal para poder no manejen de manera inadecuada lo que son los equipos de extracción y así mejorar, ¿no? También en el sistema preventivo, ver constantemente las maquinarias, prevenir esos inesperadas paradas, ¿no? De producción. Otro riesgo, tenemos el riesgo tecnológico, que es los ciberataques o fallas del sistema ERP. Como bien sabemos, hoy día todo el mundo, toda empresa es tecnológica, toda información se carga a los ERP, se carga a lo que es sistemas de producción. Entonces, tanto si nosotros ahora todo es tecnológico, también nos vemos vulnerados en el tema de los ataques cibernéticos, ¿no? Como criterio pusimos la dependencia de la tecnología para la toma de decisiones, como por ejemplo, pues nosotros hacemos los sistemas contables en los ERPs, tenemos estados financieros, en base a nuestros estados financieros nosotros tomamos decisiones que pues esa información nosotros todas lo cargamos a los ERPs, ¿no? Y nos entrega ciertos resultados. La causa es la vulnerabilidad de los ataques cibernéticos, como ya les había explicado. El efecto puede ser la pérdida de información clave, que pues al perder información, que para nosotros tengamos un ciberataque, podamos perder esa información, vernos afectados en la toma de decisiones en general. Como controles se puso como la implementación de controles de ciberseguridad. Estos controles de ciberseguridad pues, nos va a ayudar a que nosotros podamos prevenir estos ataques. También hemos considerado lo que son los backups. Constantemente nosotros generar un backup de esta información periódicamente y también capacitar al personal de informática para nosotros, para que ellos también estén atentos a este tipo de ataques, ¿no? Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Edison Mendoza Carranza. En este caso voy a hablar sobre la materia de riesgos. Como puedo observar, primero que hicimos para identificar estos riesgos, ¿no? Primero identificamos los riesgos, obviamente guiándonos del proceso del proceso de principal que es decir, el core del negocio, que es, como puede acá observar, gestión de la cadena de suministros y producción minera. En este caso identificamos cuatro riesgos. En los tipos de riesgos, por ejemplo, están, ¿no? El operacional, estratégico y tecnológico. Ahora recordemos que esto de acá estamos analizando o haciendo el cuadro guiándonos del análisis FODA y el cuestionario de control interno. También dando a entender que esto es un cuadro relacionado con el COSO 2017. ¿Por qué? ¿Cómo explicarlo? Recordemos que el COSO 2017 está más enfocado en la estrategia y riesgos de la empresa en sí, ¿no?
por ese motivo es que se puede valorar que, o se puede observar que sí está relacionado con el costo 2017. Por ejemplo, en el primer riesgo tenemos, por ejemplo, ¿no? Retrasos en la entrega de insumos. Ahora, ¿por qué este retraso con la entrega de insumos, por qué se podría decir que, que es externa, ¿no? ¿Por qué? Porque estos están ligados, eh, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Al momento del envío, por condiciones climáticas, eso podrían ser adversas para el tema del envío, ¿no? Ahora, otra cosa, por ejemplo, podría ser bloqueo en rutas o si hay problemas con los proveedores. Por ese motivo y por todos estos ejemplos, es que el origen de la causa es externa, porque no está relacionado directamente con el control o que la empresa eso pueda manejar, ¿no? El tema de la consecuencia, por ejemplo, indica, ¿no? Interrupción de la producción y aumento de costos. ¿Esto por qué? Porque al interrumpirse la producción genera costos adicionales por tiempos de inactividad y afecta lo que la empresa ha planificado en sí para la hora de hacer la entrega, ¿no? Por ejemplo, en el proceso en el proceso en donde fue el impacto es en la producción. La probabilidad es de tipo medio, eh, o sea, aunque no ocurre con demasiada frecuencia, los retrasos son posibles dadas por la naturaleza a la logística minera, pues que no es alta, ¿no? O sea, porque no ocurre realmente siempre. Entonces, probabilidad, el nivel de estrés, el tema del impacto es muy alto eh, y un nivel 12. Eh, ¿Por qué es muy alto el impacto? Porque esto eh, es una interrupción, o sea, esta interrupción en la producción o sea, da un efecto muy significativo con la parte de ingresos, ¿no? Ingresos del negocio. Entonces, por eso es que es muy alto. Y un nivel de 12. Total nivel de riesgo, multiplicando el nivel de probabilidad con el nivel de impacto, nos da un nivel de riesgo de 38, que esto equivale a hasta que es muy alto. Entonces, para mitigar esto, qué es lo que se hace, ¿no? O sea, se aplica un control para implementar. Entonces, acá como indica es establecer contratos con múltiples proveedores, realizar una planificación de inventarios más eficiente. Al realizar esto, eh, va a minimizar el riesgo sobre este impacto. Y esto asegura que si un proveedor falla, hablando netamente de proveedor para poder reducir el riesgo, o sea, este, podría haber eh, más alternativas, ¿no? Porque, un ejemplo, por ejemplo, si en este caso dice, ¿no? Establecer contratos múltiples, esto que indica que si hay más empresas, o sea, perdón, más proveedores, ya hace el riesgo eh, se minimiza, ¿no? Porque si hay un ejemplo, ¿no? Un proveedor que ya no desea ese producto, o ya hay un problema con él, ¿no? A la hora de entrega, ya se le puede enviar, y un cierto, a otro proveedor, ¿no? Es más o menos lo que indica este control. Ahora, con el tema de la gestión de cadena, perdón, el riesgo 2 que es estratégico, la descripción es incremento el costo de insumo, ¿no? Por ejemplo, en este riesgo es incremento del costo de insumos, por ejemplo, es de origen externo. Ahora, ¿por qué? Porque esto puede deberse a fluctuaciones en el mercado global, o sea, o cambios políticos o también económicos, ¿no? Porque recordemos que el costo siempre depende del- de los mercados en sí, ¿no? O sea, de cómo está el mercado hoy en día, un día puede haber un precio, mañana puede haber otro precio. Entonces, el proceso donde impacta es en las finanzas. Ahora, ¿por qué? Porque los costos adicionales, o sea, a la hora de hacer un análisis, el costo va a incrementar, o sea, sale del presupuesto, ¿no? Por eso es que impacta en las finanzas. Ahora, en probabilidad tenemos muy alta, porque este tipo de fluctuaciones, como bien indicaba, es muy común en mercados que son volátiles, ¿no? Porque los mercados cambian
es un cambio muy rápido, ¿no? Muy volátil. Entonces, por ese motivo es alto. Tenemos probabilidad del nivel 4. El impacto es muy alto porque, como le indiqué, afecta la parte de ingresos, ¿no? O sea, es muy significativa la rentabilidad en este caso en la parte de operación. Puede ser muy alto, entonces tipo de nivel 12. Entonces, al multiplicar, nos da un riesgo crítico porque es un riesgo de nivel 48. Entonces, este riesgo sí requiere un monitoreo muy constante porque ya es muy alto, ¿no? Entonces, para mitigar esto nos indica, ¿no? Realizar análisis de mercado constantes para ir evaluando, ¿no? Esto acá, pues, como indicaba, establecer contratos de largo plazo con cláusulas de estabilidad de precios. Eh, y el siguiente, por ejemplo, el riesgo es el riesgo operacional también. Y esto es, en descripción es, por ejemplo, el tipo de riesgo es fallas en equipos de extracción. Ahora, por ejemplo, en este riesgo, ¿por qué esa descripción, no? O por qué, perdón, este riesgo, porque son fallos inesperados en maquinaria, pues, ¿no? Y que son o sea, la principal operación de la empresa, ¿no? Que es la extracción minera. Entonces, ahora, ¿esto por qué sí es interno? Porque esto puede deberse a un mantenimiento inadecuado que tiene que ver con la empresa, o un uso excesivo, o también un envejecimiento, ¿no? De la maquinaria en sí. Entonces, esto sí está relacionado directamente con la empresa porque es que hay control interno de la empresa. Sí. Entonces, una consecuencia, por ejemplo, la interrupción de la producción, eh, aumento de costos por reparaciones. Como bien indiqué, al hacer eso, va a generar un costo adicional porque ya si ya está muy viejo, o mal usado o mal uso, tiene que causar un mantenimiento, ¿no? Entonces, y esto porque quizás cambia rápido el tema de las finanzas, pues, o el tema de dinero, perdón, porque es una consecuencia grave, porque son reparaciones urgentes. Entonces, esto eh, impacta mucho en la parte operativa. Entonces, el proceso en donde impacta en el cuadro siguiente, no, el más siguiente, perdón, es en la producción, como bien indiqué, ¿no? Operativa. Probabilidad alta. eh, ¿Por qué? Porque son estos son fallos, estos fallos puede decir que son muy probables, no se toman medidas preventivas, ¿no? Entonces, el nivel de probabilidad es 4. Entonces el impacto es muy alto. ¿Por qué muy alto en este caso del impacto? Porque una falla, ya que esto de acá, como es su principal producción, una falla de esto tiene un efecto, va a tener un efecto muy severo para producir y también en el costo, porque se está que pierde mucho. Entonces, por ese motivo es muy alto, ¿no? Ahora, el nivel de riesgo es 48, también 48 porque es multiplicación del impacto con la probabilidad y esto genera un nivel de riesgo muy alto. eh, o sea, en realidad es crítico, ¿no? Es un riesgo crítico. Esto para mitigar el control sería, ¿no? Implementar programas de mantenimiento preventivo y predictivo, capacitar al personal en el manejo de maquinaria. Esto, si bien es cierto, al tener ya ese control, esto ya o sea, reduciría el riesgo, ¿no? Ya que eh, la posibilidad de que ya ocurra un fallo ya sería menos, ¿no? Por ende, los equipos obviamente aumentarían. La siguiente fila, que es el riesgo tecnológico, esto es con respecto a los ciberataques o fallas en el ERP. Ahora, por ejemplo, este riesgo, ¿por qué es interno? Porque puede deberse a una infraestructura de la misma tecnológica, tecnología, perdón, de la empresa, ¿no? O sea, si no hay o sea, si no hay una utilización recurrente o periódica de cada corto tiempo, esto podría ocurrir, ya que no hay un mantenimiento, ¿no? O sea, alguien que utilice esto siempre, entonces este riesgo sí ocurre y es interna, porque alguien dentro de la empresa tiene que ocuparse de ese
de ese riesgo o hacer que ese riesgo no pueda suceder, porque es un riesgo como bien que se ha encontrado que puede afectar a la empresa en la parte de la producción minera. En consecuencia de este riesgo es la pérdida de datos o interrupción de operaciones. Esto de acá, si bien es cierto, la pérdida de datos es algo crítico. ¿Por qué? Porque interrupciones en la gestión de la producción este, eh, 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 podría causar unos impactos financieros muy altos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la parte del proceso donde impacta es en las finanzas y producción. Y la probabilidad es alta. ¿Por qué? Porque con el aumento de ciberataques la probabilidad es significativa. El nivel es 4, el impacto es muy alto. ¿Por qué muy alto? Porque un fallo de estos puede paralizar la operación y generar altos costos para reparar los daños. El nivel de impacto es muy alto, entonces por ende el nivel de riesgo es riesgo crítico. Está en 48, ¿no? La multiplicación, como bien dije. Entonces el nivel de riesgo total es muy alto. Entonces para mitigar esto, digo, ¿no? Fortalecer la seguridad del sistema, implementar backups periódicos y pruebas de recuperación ante desastres. Es lo que usted indicaba, ¿no? Periódicamente, ¿no? Una actualización, un mantenimiento, una revisión. Esto podría ayudar a mejorar la seguridad del sistema. ¿Por qué? Porque implementar copias de seguridad, como dice backup, frecuentes y realizar simulacros de recuperación ante esos desastres, reduciría a que no ocurra o que sea muy difícil de ocurrir, ¿no? Entonces, eso sería, y acá abajo, como puedes ver la tabla, ¿no? De la probabilidad, obviamente que no de los colores. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Claudia Rocío Gamero Vilca y explicaré el punto comunicación de los hallazgos. Los hallazgos más significativos que emergen de esta evaluación son los siguientes. Primeramente, retrasos en la entrega de insumos. Estos retrasos podrían paralizar la producción minera, generando pérdidas económicas significativas. También, como segundo hallazgo, tenemos el incremento en el costo de insumos. Este incremento podría reducir los márgenes de ganancia y afectar la competitividad de la empresa en el mercado. Riesgo de fallas en equipos de extracción. La avería de equipos mineros pueden resultar en altos costos de reparación y una interrupción prolongada de la producción. Como cuarto hallazgo, tenemos el riesgo de ciberataques o fallas en el sistema ERP. En sí, la dependencia de Cerro Verde en sistemas tecnológicos expone a la empresa a riesgos de ciberseguridad que podrían paralizar las operaciones y comprometer la toma de decisiones estratégicas. En sí, los riesgos o hallazgos identificados están relacionados con la cadena de suministros, los costos de producción, la infraestructura tecnológica y la continuidad operacional. Buenas tardes, docente. Mi nombre es Miriam Britsaida Sonco Marín. En esta oportunidad voy a exponer las conclusiones. Eh, Hemos llegado que Cerro Verde enfrenta riesgos significativos en sus procesos claves, lo que puede afectar su continuidad operativa y su rentabilidad, los cuales deben ser gestionados adecuadamente para evitar interrupciones operativas y pérdidas económicas. Como una segunda conclusión, tenemos que la gestión de la cadena de suministros y la producción de minera son procesos críticos que requieren atención constante y medidas de mitigación de riesgos efectivos. Eh, Pasamos a las recomendaciones.
En este caso, tenemos la diversificación de proveedores, que es crucial que Cerro Verde diversifique su base de proveedores para evitar interrupciones en el suministro de insumos. Tenemos como identificar nuevos productores potenciales, establecer relaciones más sólidas con los proveedores claves mediante contratos que incluyen cláusulas. Tenemos los contratos a largo plazo. En este caso es negociar contratos a largo plazo para la adquisición de insumos que nos va a ayudar a establecer los costos y proteger a la empresa frente a fluctuaciones de precios. En este caso es negociar contratos que incluyan cláusulas de flexibilidad y ajustes de precio. Tenemos preventivo. En este caso tenemos como una recomendación, implementar un programa de mantenimiento preventivo para equipos de extensión, que es fundamental para reducir el riesgo de fallas inesperadas que puedan interrumpir las operaciones. Gracias.